Bueno, continuando con nuestro ejercicio de dilatación, vamos a realizar un par de ejercicios. Comenzamos con el primero, que nos menciona que un agujero circular es en una placa de aluminio, tiene un diámetro de 100 centímetros a 0 grados Celsius. Nos preguntan cuál será el diámetro cuando la temperatura es de 100 grados Celsius. Nos da el coeficiente de dilatación del aluminio, que es de 2,3 por 10 a la menos 5. Bueno, para esto primero hallamos nuestros datos. Nos menciona que tiene un diámetro inicial, o el diámetro del aluminio, que va a ser igual a 100 centímetros. Luego nos menciona que tiene una temperatura inicial de 0 grados Celsius y una temperatura final que va a ser igual a 100 grados Celsius. También nos da lo que es la coeficiente de dilatación del aluminio, que va a ser igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Ya. Para esto también nos pide cuál será el diámetro final que va a tener esto. O sea, nos pide el diámetro final que va a obtener este, ¿no? El diámetro final. Para esto recordamos nuestra fórmula, que sería la variación de longitud, que va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de tiempo, perdón, de la temperatura. Para hacerlo más sencillo, para comprender mejor, sería la variación de diámetro, que va a ser igual al diámetro inicial por la variación de longitud, perdón, por la dilatación de coeficiente por la variación de temperatura. Recordamos también que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La variación de temperatura reemplazamos la temperatura final, que es de 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que va a ser de 0. Eso nos quiere decir que la variación de temperatura va a ser igual a 100 grados Celsius. Ya teniendo todo esto, vamos a reemplazar. La variación de diámetro va a ser igual al diámetro inicial, que sería de 100 centímetros, multiplicado por lo que es nuestro coeficiente de dilatación, que sería de 2,3 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura, que sería 100. Resolviendo nuestra operación, la variación de temperatura nos haría de 0,23 centímetros. Bueno, para esto, pero tenemos lo que es la variación de diámetro. Lo que nosotros queremos hallar es el diámetro final. También recordemos que la variación de diámetro va a ser igual al diámetro final menos el diámetro inicial. Ya tenemos nuestro diámetro inicial, nuestro diámetro, nuestra variación de diámetro. Nos faltaría el diámetro final, lo que vamos a hallar y lo que nos pide en esta ocasión. El diámetro, la variación, reemplazamos el diámetro, la variación de diámetro será de 0,23, va a ser igual al diámetro final que nos pide menos 100, que es el diámetro inicial. Bueno, despejando el diámetro final va a ser igual a 100 menos, más 0,23. Eso nos quiere decir que el diámetro final nos daría un total de 100,23. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que es nuestros ejercicios, tenemos lo que es el siguiente ejercicio. Nos menciona: un alambre de aluminio se dobla en forma circular dejando una abertura de 1 centímetro. Hallar la nueva abertura si uniformemente es enfriado a 200 grados Celsius. El coeficiente de dilatación del aluminio va a ser igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Bueno, para esto primero hallamos nuestros datos. Nos menciona que el coeficiente de dilatación del aluminio va a ser igual a 2,3 por 10 a la menos 5. Luego tenemos la longitud inicial, que va a ser igual a 1 centímetro. Y por último, la variación de temperatura nos menciona que es de 200 grados, pero como se está enfriando vamos a tomar en cuenta que es de menos 200 grados Celsius. Para esto recordamos nuestra fórmula, que lo habíamos utilizado en el anterior ejercicio, que es de la variación de longitud. En este caso sí nos va a servir. La variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Bueno, la variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial, que es de 1 centímetro, multiplicado por el coeficiente de dilatación, en este caso de 2,3 por 10 a la menos 5, por la variación de temperatura, en este caso de menos 200 grados Celsius. Haciendo la operación rápida, la variación de longitud va a ser igual a menos 4,6 por 10 a la menos 3 centímetros.
Bueno, ya tenemos la variación de longitud, pero nos pide hallar la nueva abertura. Pues quiere decir que necesitamos hallar la longitud final que va a tener esta. Bueno, para esto, igual que en el anterior ejercicio, menciona que la variación de longitud va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Tenemos nuestra variación de longitud que va a ser de menos 4,6 por 10 a la menos 3, igual a la longitud final, menos 1 que va a ser la longitud inicial. Despejando nuestra longitud final nos daría un total de menos 4,6 por 10 a la menos 3 más 1. Bueno, haciendo una operación rápida, la longitud final nos saldría de 0,925 centímetros, así obteniendo nuestra incógnita. Bueno, continuamos con el tercer ejercicio. En esta ocasión menciona que la montura de unos lentes de plástico es de el coeficiente de dilatación menciona que es de 1.3 por 10 a la menos 4 grados Celsius. Presenta agujeros circulares de radio inicial de 2,20 centímetros y a la temperatura inicial de 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura debe calentarse la montura para insertar los lentes de radio de 2,21 centímetros? Bueno, para esto primero identificaríamos nuestros datos, ¿no? Nos menciona que el coeficiente de dilatación va a ser igual a 1,3 por 10 a la menos 4 grados Celsius. Luego nos menciona que tiene un radio inicial de 2,20 centímetros y una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y un radio final en este caso de 2,21 centímetros. Para esto recordamos nuestra fórmula. La longitud inicial va a ser igual a la longitud, la variación de longitud, me estoy equivocando, igual a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación por la variación de tiempo, por la variación de temperatura, Bueno, tenemos la variación de longitud, lo podríamos hallar. La variación de longitud va a ser igual a la longitud final, menos el inicial. En este caso tomemos el radio como longitud. La variación de longitud va a ser igual al final, que es de 2,21 centímetros, menos el inicial, que es de 2,20 centímetros. Eso nos daría un total de 0,01 centímetros de variación de longitud o de variación de radio que vamos a tener en esta ocasión. Vamos a despejar y ya tendríamos para hallar nuestra variación de temperatura. La variación de longitud va a ser de, como ya anteriormente calculado, de 0,01 centímetros. La longitud inicial, que va a ser de 2,2 centímetros, multiplicado por la coeficiente de dilatación, que es de 1,3 por 10 a la menos 4 por la variación de tiempo, la variación de temperatura. Bueno, para esto resolviendo, pero recordemos que para no hacerlo tan largo como los anteriores ejercicios, 0,01 la variación de longitud va a ser igual a 2,2, que es la longitud inicial, multiplicada por 1,3 por 10 a la menos 4. Recordemos que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, pero lo que nos pide es la temperatura final y lo que nos falta es la temperatura. Obtenemos la temperatura inicial, Acá lo reemplazamos sencillamente la temperatura final menos la temperatura inicial, que ya la tenemos, que es de 20 grados menos 20. Acá centímetros con centímetros se van a retirar. Bueno, vamos a tener la siguiente operación despejando la temperatura final, de que es 20 más 0,01 por 10 a la cuarta multiplicado por 2,2 por 1,3, porque esto va a pasar a multiplicar o a dividir, y esto sería positivo, ¿no? Bueno, haciendo un cálculo rápido, la temperatura final va a ser igual
a 54,97 grados Celsius, así obteniendo nuestra incógnita y respondiendo a la pregunta. Gracias.